¿Alguna vez has sentido que seguir a Jesús puede complicarte la vida en lugar de hacerla más fácil? Tal vez te ha sucedido que, por querer actuar con honestidad, alguien se ha molestado contigo. Quizá has decidido perdonar cuando todos esperaban venganza o has defendido lo correcto aunque eso significara quedarte solo. En esos momentos surge una pregunta que muchos creyentes se han hecho a lo largo de la historia. ¿Por qué hacer el bien a veces trae conflictos? Las lecturas de hoy nos enfrentan precisamente con esa realidad. Son palabras fuertes, palabras que, si las escuchamos superficialmente, pueden incluso desconcertarnos. Jesús llega a decir: «No he venido a traer la paz, sino la guerra». Y el profeta Isaías transmite un mensaje igualmente impactante cuando Dios rechaza los sacrificios y las ceremonias religiosas de su propio pueblo. ¿Cómo entender estas palabras? ¿Acaso Dios no quiere la paz? ¿No desea que lo adoremos? La respuesta es mucho más profunda de lo que parece, y cuando la descubrimos, comprendemos que este mensaje puede transformar completamente nuestra manera de vivir la fe. La primera lectura nos sitúa frente a un pueblo profundamente religioso, al menos en apariencia. El templo estaba lleno. Se ofrecían sacrificios. Había fiestas religiosas, celebraciones solemnes y oraciones constantes. Desde fuera, cualquiera habría pensado que Israel era un pueblo ejemplar. Sin embargo, Dios ve lo que los hombres muchas veces no alcanzamos a ver: el corazón. Y precisamente allí encuentra una enorme contradicción. Mientras levantaban las manos para orar, esas mismas manos estaban manchadas por la injusticia. Mientras ofrecían incienso en el templo, fuera de él olvidaban al huérfano, a la viuda y al oprimido. Cumplían con los ritos, pero habían descuidado el amor. Conservaban la apariencia de la fe, pero habían perdido su esencia. Por eso las palabras de Dios resultan tan duras. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? No está rechazando el culto. Está rechazando un culto vacío, un culto que no transforma la vida. Porque para Dios nunca ha sido suficiente que una persona rece mucho si después vive indiferente al sufrimiento del prójimo. Esta advertencia también llega hasta nosotros. Es posible asistir a misa cada domingo, rezar el rosario todos los días, conocer muchos pasajes de la Biblia e incluso participar activamente en la vida de la iglesia. Pero si nuestro corazón permanece cerrado al perdón, si vivimos dominados por el orgullo, si somos indiferentes al dolor ajeno o actuamos con injusticia, entonces nuestra fe comienza a perder coherencia. Isaías no está condenando la oración. Al contrario, está recordándonos que la verdadera oración siempre produce frutos visibles. Una persona que realmente se encuentra con Dios comienza poco a poco a parecerse más a Él. Aprende a amar, a servir, a perdonar, a ser misericordiosa y a buscar la justicia. Quizá esta sea una de las mayores tentaciones de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de contenido religioso. Podemos escuchar predicaciones, reflexiones, podcasts, leer libros espirituales y ver cientos de videos sobre la fe. Nunca había sido tan fácil acceder a la palabra de Dios. Sin embargo, existe el riesgo de convertir la vida espiritual en un simple consumo de contenido, sin permitir que esa palabra transforme nuestras decisiones diarias. La fe no consiste únicamente en escuchar, consiste en dejarse cambiar. Y justamente esa transformación es la que Jesús comienza a describir en el Evangelio. Sus palabras pueden parecer desconcertantes cuando afirma: «No he venido a traer la paz, sino la guerra». Durante siglos, muchas personas se han preguntado cómo puede decir esto aquel a quien llamamos el príncipe de la paz. Pero Jesús no está invitando a la violencia ni promoviendo el enfrentamiento entre las personas. Está describiendo una realidad que inevitablemente aparece cuando alguien decide vivir según la verdad. Porque la verdad siempre incomoda al error, la luz siempre incomoda a la oscuridad, y el bien, muchas veces, despierta resistencia en quienes prefieren permanecer en el mal. Pensemos en la vida del mismo Jesús. Nunca levantó una espada, nunca organizó un ejército, nunca llamó a la violencia. Y sin embargo, fue rechazado, perseguido y finalmente crucificado. ¿Por qué? Porque su forma de vivir ponía en evidencia la injusticia, la hipocresía y el egoísmo de quienes lo rodeaban. Lo mismo ocurre con cualquier discípulo auténtico. Cuando una persona decide vivir con honestidad en medio de la corrupción, inevitablemente encontrará oposición. Cuando alguien decide perdonar donde todos esperan venganza, muchos no lo comprenderán.
Cuando una familia decide vivir según los valores del Evangelio en una cultura que muchas veces propone lo contrario, aparecerán críticas, burlas o incomprensiones. Esa es la guerra de la que habla Jesús. No una guerra contra las personas, sino el combate diario entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el egoísmo. El Papa Benedicto XVI explica este pasaje con una claridad extraordinaria. Dice que la paz que Cristo vino a traer no consiste simplemente en la ausencia de conflictos. La verdadera paz nace cuando el mal es vencido por el bien, y ese combate exige valentía. Porque seguir a Cristo implica tomar decisiones que no siempre serán comprendidas. Hay ocasiones en las que hacer lo correcto tiene un precio. Tal vez perder una amistad, quizá renunciar a una oportunidad que parecía conveniente, pero no era honesta, o incluso soportar la incomprensión de personas muy cercanas. Por eso Jesús afirma algo todavía más desafiante. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras tampoco significan que debamos dejar de amar a nuestra familia. Todo lo contrario. Jesús está enseñándonos que solamente cuando Dios ocupa el primer lugar, somos capaces de amar verdaderamente a los demás. Porque cuando ponemos a una persona por encima de Dios, terminamos esperando de ella aquello que únicamente el Señor puede darnos. Esperamos que nos dé seguridad absoluta, que nunca nos falle, que llene completamente nuestro corazón. Y ninguna persona puede cargar con ese peso. Solo Dios puede ocupar ese lugar. Cuando Él está en el centro, aprendemos a amar con mayor libertad, sin posesión, sin egoísmo y sin convertir a los demás en ídolos. Entonces llegamos a una de las frases más conocidas y al mismo tiempo más exigentes del Evangelio. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Vivimos en una sociedad que busca eliminar cualquier forma de sufrimiento. Queremos soluciones inmediatas y evitar el dolor a toda costa. Pero Jesús nunca prometió un camino sin cruces. Prometió algo mucho más grande, caminar con nosotros mientras cargamos esas cruces. Porque la cruz, cuando se vive unida a Cristo, deja de ser solamente un símbolo de sufrimiento para convertirse en un camino hacia la vida. Y precisamente aquí, descubrimos una verdad que cambia toda la perspectiva del Evangelio de hoy. Seguir a Jesús no significa vivir una vida más cómoda, significa vivir una vida con un propósito mucho más grande, una vida donde cada sacrificio, cada acto de amor, cada renuncia y cada esfuerzo adquieren un sentido eterno. Pero todavía queda una enseñanza profundamente consoladora que Jesús reserva para el final de este pasaje. Una promesa capaz de llenar de esperanza a cualquiera que alguna vez haya sentido que seguir a Cristo implica perder demasiado. Hasta este momento, Jesús nos ha hablado del costo del discipulado. Nos ha mostrado que seguirlo implica tomar decisiones valientes, poner a Dios en el primer lugar y cargar la cruz de cada día. Pero sería un error pensar que el Evangelio termina solamente con una invitación al sacrificio. Cristo nunca pide sin antes prometer algo infinitamente mayor. Por eso continúa diciendo, el que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Estas palabras parecen una contradicción. El mundo nos enseña que debemos protegerlo todo, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra comodidad, nuestro prestigio y nuestros propios intereses. Jesús, en cambio, nos revela una lógica completamente distinta. Nos enseña que una vida vivida únicamente para uno mismo termina vacía, mientras que una vida entregada por amor se convierte en una existencia plena. Basta observar a las personas que más han marcado la historia de la humanidad. No fueron aquellas que acumularon más riquezas o poder, sino quienes aprendieron a darse por los demás, los santos, los misioneros, los padres y madres que se sacrifican por sus hijos, quienes dedican su vida al servicio de los enfermos o de los más necesitados, descubren una alegría que el egoísmo jamás puede ofrecer. Esa es la paradoja del Evangelio. Cuando entregamos nuestra vida por amor a Dios y al prójimo, en realidad no la estamos perdiendo, la estamos encontrando. Jesús continúa con una enseñanza que revela la inmensa delicadeza del corazón de Dios. Dice que quien recibe a un discípulo, recibe al mismo Cristo, y quien ofrece aunque sea un vaso de agua a uno de sus pequeños, no quedará sin recompensa. Qué impresionante resulta pensar que el Señor, Creador del universo, presta atención incluso al gesto más sencillo realizado con amor. A veces imaginamos que solamente las grandes obras tienen valor ante Dios. Pensamos que para agradarle necesitamos hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, el Evangelio nos muestra lo contrario.
una palabra de consuelo para quien está triste, una llamada telefónica a un familiar que se siente solo, una visita a un enfermo, un acto de paciencia con nuestros hijos, un perdón ofrecido cuando parecía imposible, un vaso de agua dado con amor. Todo eso tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Él no mide nuestras acciones por su tamaño, sino por el amor con el que las realizamos. Ningún gesto de bondad pasa desapercibido para el Señor. Cada acto de misericordia es una semilla sembrada para la eternidad. Aquí comprendemos la profunda unión entre la primera lectura y el Evangelio. Isaías denunciaba a un pueblo que ofrecía sacrificios mientras olvidaba la justicia, la compasión y el cuidado de los más débiles. Jesús, por su parte, nos enseña que el verdadero culto consiste en reconocer su presencia en las personas que encontramos cada día. La fe auténtica no termina cuando salimos del templo, apenas comienza. La Eucaristía, la oración y los sacramentos son el alimento que fortalece nuestro corazón para vivir el Evangelio en la vida cotidiana. De poco serviría escuchar la palabra si después regresamos a casa sin paciencia con nuestra familia, sin honestidad en nuestro trabajo o sin sensibilidad hacia quienes sufren. Dios no busca creyentes que solamente sepan rezar. Busca discípulos cuya vida refleje el amor que han recibido. Cuando nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestros gestos hablan el mismo lenguaje que nuestras oraciones, entonces nuestra fe se vuelve creíble y comienza a transformar también a quienes nos rodean. Las palabras de Benedicto XVI iluminan maravillosamente este mensaje. Él recordaba que la paz de Cristo no consiste en evitar cualquier conflicto, sino en vencer el mal con el bien, aun cuando eso implique incomprensiones o sacrificios personales. Qué necesaria resulta esta enseñanza en un mundo que muchas veces confunde la paz con la comodidad. En ocasiones creemos que vivir en paz significa no tener problemas, no discutir con nadie o evitar cualquier situación difícil. Pero Jesús nos muestra otra realidad. Hay decisiones que generan tensión porque implican defender la verdad, actuar con honestidad o permanecer fieles al Evangelio. Esa fidelidad puede costarnos amistades, prestigio o incluso la comprensión de quienes más queremos. Sin embargo, es precisamente allí donde nace la paz verdadera, la paz de quien sabe que está caminando junto a Dios. No es una paz superficial ni frágil, es una paz profunda, capaz de sostenernos incluso en medio de las pruebas, porque no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Cristo camina con nosotros. Quizá hoy esta palabra llegue a tu vida porque el Señor quiere hacerte una pregunta muy personal. ¿Qué lugar ocupa realmente Dios en tu corazón? No basta responder con palabras. La respuesta aparece en nuestras prioridades, en las decisiones que tomamos cada día y en la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Tal vez Dios hoy te esté invitando a reconciliarte con alguien. Quizá te esté llamando a dejar una actitud que te aleja de Él. Tal vez te pida dedicar unos minutos más a la oración o comenzar a servir con mayor generosidad. Sea cual sea esa invitación, recuerda que nunca nace para quitarte algo, sino para regalarte una vida mucho más plena. Jesús jamás nos pide renunciar a algo, sin ofrecernos algo infinitamente mejor. Cada cruz llevada con amor prepara una resurrección. Cada acto de entrega fortalece el corazón. Cada pequeño gesto de bondad construye el reino de Dios. Y cada paso dado por fidelidad a Cristo tiene un valor eterno, aunque el mundo no lo comprenda. Oración. Señor Jesús, hoy queremos darte gracias porque una vez más nos hablas con claridad y amor. Gracias porque nos recuerdas que la verdadera fe no consiste solamente en cumplir con prácticas religiosas, sino en dejar que tu presencia transforme nuestro corazón y nuestras acciones. Ayúdanos a ponerte siempre en el primer lugar de nuestra vida, por encima de nuestros miedos, de nuestras seguridades y de todo aquello que pueda alejarnos de ti. Danos la fortaleza para cargar con nuestra cruz de cada día, sin perder la esperanza, sabiendo que tú caminas a nuestro lado y nunca abandonas a quienes confían en ti. Enséñanos a descubrirte en las personas que encontramos cada día, especialmente en quienes sufren, en quienes necesitan una palabra de ánimo, una mano tendida o un gesto de compasión. Que nunca despreciemos los pequeños actos de amor, porque sabemos que para ti, incluso un vaso de agua ofrecido con generosidad tiene un valor eterno. Purifica nuestro corazón para que nuestra oración vaya siempre acompañada por una vida coherente, por la justicia,
el perdón, la misericordia y el deseo sincero de hacer el bien. Bendice a nuestras familias, fortalece a quienes atraviesan momentos difíciles, acompaña a los enfermos, consuela a quienes están tristes y llena de esperanza a quienes sienten que han perdido el rumbo. Que cada día podamos vivir como auténticos discípulos tuyos, llevando tu luz allí donde haya oscuridad y tu paz allí donde exista división. Amén. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Tiempo de FMX. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invitamos a regalarnos un me gusta, porque con ese sencillo gesto ayudas a que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. También queremos leerte en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué enseñanza del Evangelio de hoy habló más a tu corazón? ¿Qué paso concreto sientes que Dios te invita a dar esta semana? Tu experiencia puede convertirse en un motivo de esperanza para alguien más que forma parte de esta comunidad. Y si todavía no formas parte de nuestra familia, suscríbete a Tiempo de FMX, activa la campana de notificaciones y acompáñanos cada día para reflexionar juntos el Evangelio, fortalecer nuestra fe y comenzar cada jornada con una palabra de esperanza. Que el Señor bendiga tu vida, fortalezca tu corazón y te conceda la gracia de seguirlo con fidelidad, incluso en medio de las dificultades. Nos encontramos, si Dios lo permite, en la próxima reflexión. Que Dios te bendiga, paz y bien.